los detalles más específicos. ¿Por qué? Porque muchos de estos síntomas no aparecen de forma espontánea. ¿Ya? La gente de repente va a consultar, no sé, porque tiene un sangrado, pero no comentó que estaba con disuria, con tenesmo, con urgencia miccional, entre otros. ¿Ya? Y lo otro es que hay muchos de los síntomas urológicos que son progresivos, paulatinos y que se cronifican. Entonces la gente los normaliza. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver entonces? Bacteriuria sintomática muy rápido, cistitis, prostatitis, epididimitis, itus asociado a sonda polis, pielonefritis, no le cambié el título. Y algo más. Ya. Bacteriuria sintomática. La vimos el semestre pasado, así que lo vamos a pasar hecho una bala. ¿Cuándo se trata? Embarazadas siempre. En hombres. ¿En hombres siempre? No. En hombres son raras las itus. Pero no se trata, no es que no se trate, o sea, no es que se trate siempre la bacteriuria sintomática. Inmunodeprimido, ¿qué más? Menores de 5 años, no cáncer, pero sí que tenga alguna cirugía urológica previa reciente, ¿ya? Y que sea una bacteriuria por Proteus mirabilis, ¿ya? El Proteus. ¿Qué cosa? ¿Tenía tanto hombres como mujeres? Sí, en uno. Entonces, ¿en qué hombres? Menores de 5 años. Menores de 5 años, sí se trata. Y, por ejemplo, hombre joven con bacteriuria sintomática que es inmunocompetente, no se trata. ¿Okay? Ahora, sí se estudia, que es distinto. ¿Ya? La cistitis, ¿qué es? Una ITU baja, ¿cierto? Casi todas las que vamos a ver hoy día en la fila son ITU baja. ¿Ya? Todas son consideradas, hasta la prostatitis. ¿Ya? Y es importante que dentro de la cistitis, la E. coli es el causante de 98% de las causas. Y que el diagnóstico es muy sencillo. Nosotros necesitamos la sintomatología, ¿qué cuál va a ser? Disuria, poliuria, poliacuria, tenesmo miccional, urgencia, cualquiera de esas, ¿cierto? Si tienes fiebre, ¿es una cistitis? No, ya deja de ser, ¿cierto? Ahí pasa a ser una pielo. Apenas tengamos algún síntoma que sea sistémico, pasa a ser pielonefritis, deja de ser algo más localizado, ¿ya? ¿Qué es lo más disponible en APS? El Computest, ¿ya? El Computest es el de la tira reactiva. Es la tirita que aparece en los distintos colores y la paciente o el paciente tiene que orinar en la tirita y va a cambiar de color. Dependiendo del color, nosotros lo contrastamos contra la muestra y la muestra nos dice si es que el pH está más ácido, si está más base, o si es que es compatible con que tenga nitrito, glucosa, etc. ¿Ya? Y eso no va a ser el diagnóstico. Eso es suficiente para que lo prueben. Ahora, clínica parasitar. La clínica solar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente podemos tener sintomatología urinaria que están asociadas a otras causas, ¿ya? Y no siempre va a ser por bacterias. Ahora, ¿qué es importante? Nosotros hacemos el diagnóstico, podemos empezar con un tratamiento empírico. Muchas veces andamos bien. Por ejemplo, mujer joven, NA fértil, ¿se puede hacer solamente así? Sí, no hay ningún problema. ¿Necesitamos un urocultivo? No. Pero, de resto, sí. O ahora, si es que es segunda, tercer episodio en el mismo año, también. Necesitamos sí o sí el urocultivo. ¿Ya? Ahora, causas de piuria aséptica. ¿Cuáles conocen? Las que están ahí. Ya, primero que el paciente efectivamente haya estado con una infección urinaria, que haya estado tomando antibióticos, entonces después yo le tomo el urocultivo y las bacterias van a estar, pero están muertas. Entonces me aparece una orina completa que está inflamatoria e infecciosa, pero no hay urocultivo. ¿Ya? Después, contaminación de la muestra por un desinfectante. Por ejemplo, ¿qué caso? La sangre. Ya, o cuando le damos nitro. ¿Cierto? ¿La nitrofurantoína es un antibiótico? No. Es un antiséptico. ¿Ya? Entonces, como es un antiséptico, lo que hace es limpiar, pero no la mata. Pero va a hacer que no se desarrolle en el urocultivo. Después, tenemos la contaminación con flujo vaginal, las litiasis. ¿Por qué? Porque la litiasis lo que hace es enmascarar el resultado o es como un confundente. Nosotros nos va a aparecer en la orina completa que está inflamatoria, puede tener bacterias y va a tener leucocitos abundantes. Y nosotros decimos, ¿tiene una infección urinaria? Puede ser. Y la empezamos a tratar. Y vemos el urocultivo y después aparece limpio. ¿Y qué pasó? Que en verdad el paciente nunca estuvo con una infección urinaria,
fueran unas bacterias que solamente eran por contaminación y era la litiasis, que eso produjo una inflamación, la caída de las células epiteliales y por ende vamos a tener leucocitos en la muestra. Después, tumores ureoepiteliales contaminados por microorganismos de crecimiento lento, por ejemplo, ureaplasma, clamidia, cándida, ¿ya? Y tenemos también las nefritis intersticiales crónicas. Porque ¿qué pasa ahí? Ya sea aguda o crónica, lo que van a hacer es producir inflamación de la vía urinaria, igual que en el caso de la litiasis, y este es como un mecanismo inmunológico que va a producir también este sedimento. Ahora, ¿qué pasa si es que es enfisematosa? Es raro, ¿ya? En general no es tan frecuente que tengamos cistitis enfisematosa. Pero cuando esta pasa quiere decir que hay gas que está dentro de las paredes y del lumen de la vejiga y no está muy claro el mecanismo, no se sabe si es que es específicamente porque son estas bacterias las que generan el aire o si es porque hay perforaciones y hay causas de las dos anteriores. Pero, ahora la suma importante es el tratamiento en esto, ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos sospecharla? Por ejemplo, un paciente que no anduvo bien, que sigue con dolor, es un dolor generalmente hipogástrico y que en el urocultivo salió que tenía una Klebsiella pneumoniae y una E. coli, ¿ya? Estas dos se pueden asociar. No es tan frecuente, pero si es que están, insisto, puede ser la causa. Le tomamos una imagen. ¿Qué imagen nos va a servir? ¿Una eco o un TAC? En las dos podemos ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Las burbujitas. ¿Ya? ¿Cómo la tratamos? ¿Ya? Ya, pero la parte de lo enfisematoso. Con peitos. Ya, generalmente resuelven de manera espontánea, pero nosotros tenemos que dejarle la sonda Foley. Dejamos una sonda Foley, la bolsa recolectora se empieza a inflar. ¿Ya? Poquitito, pero sí. ¿Ya? ¿Cuánto se la dejamos? 21 días. ¿Ya? Ahora, toda cistitis enfisematosa se tiene que derivar al urólogo. Ya no es de resorte de médico en general. Pero nosotros sí hacemos el tratamiento inicial. Dejamos el antibiótico, antipirético, analgésico, lo que necesiten, más la sonda Foley. Ahora, ¿hay algunas que son quirúrgicas? Sí. ¿La sonda Foley no corre más riesgo como que se infecte la vía urinaria? No. Eso lo vamos a ver más al final de las ITUs asociadas a sonda Foley. Pero tenemos dos cosas. Uno, la instrumentalización de la vía urinaria, que pasa a ser una infección compleja. Es lo mismo, por ejemplo, cuando tú tienes una litiasis y el paciente ya viene con un quiste. Hace una infección urinaria y es una infección urinaria en una vía instrumentalizada, ¿cierto? Eso es complejo, ¿ya? Pero en este otro caso pasa... claro. En este caso pasa algo similar. El que tenga la sonda de por sí no hace que sea más riesgosa la infección, pero sí tú al instrumentalizarla y al cambiarla puedes generar más problemas, pero no el que la tenga. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Dime, Jorge. Además de los urocultivos que Klebsiella y E. coli, ¿cuál otra clínica nos hace pensar en una cistitis enfisematosa? Sí, la historia. Le dice que hace pipí y le sale aire. Es como que le sale pero por otro lado. Ya, hay algunos casos en los que se tienen que operar, como que son de resorte quirúrgico, sí, muy poco, y es cuando hay perforaciones. ¿Ya? Solamente en esos casos. ¿Qué vemos aquí? Está feo. ¿Qué dijo litiasis? ¿Dónde la ves? ¿No está en el ureter por un lado? Que no estamos viendo los uréteres. ¿Esto? No, esto es una teromatosis. Ahí tenemos la idea acá. Acá. Se ve mal. Pero esto es... Sí, eso, la próstata. ¿Ya? ¿La próstata es de ese tamaño? No. No. Está horrible. Está súper inflamada, está súper grande. Y si ven, ¿qué tiene? Aire. Abscesos. Grita, no quiero ser famosa. Doctora, Así que, disculpe, ¿cómo diferenciamos que son abscesos? por el color, Solo por el color. Sí. ¿Y no podrían ser quistes o algo así?
Si fuera un quiste, tendría que ser un quiste de contenido líquido No. y se vería más negro todavía. Ah, ok. El absceso no logra verse completamente negro, pero sí se ve bastante oscuro. ¿Ya? Y también asociado al cuadro clínico del paciente más el resto de la imagen. O sea, esa próstata está gigante. Sí, ¿Ya? Entonces ya vemos una próstata que está inflamada, está grande, tiene la clínica y tiene estas imágenes, son abscesos. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer el scrolling en la imagen, ahí la verías al tiro de... Ah, ya. Clínica. Gracias. ¿Ah? Clínica. Vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué tenía el paciente? Una prostatitis. ¿Y qué es la prostatitis? Es una ITU, pero que también incluye la inflamación y la infección de la próstata. ¿Ya? En general, ¿cuál es la clínica? Lo mismo, pero aparte trae fiebre o escalofrío. Suele ser por bacterias gram negativas, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Puede ser la E. coli, de nuevo. Puede ser la Klebsiella, también. Puede ser Pseudomonas, Depende. también, ¿ya? Y entre esos tres son como entre el 80 y el 90 y algo por ciento. Creo que era 97, pero no creo si 95 o 97. Entre esos tres son la gran mayoría de todas las causas de la prostatitis, ¿ya? ¿Qué es importante en esto? Que nuestro tratamiento de primera línea va a ser el antibiótico, ¿ya? Ahora, antibiótico vía oral o endovenoso, depende. ¿Se puede tratar una prostatitis ambulatoria? Sí, pero los casos más leves, ¿ya? Las prostatitis son engañosas, Nosotros nos tenemos que asegurar de que este paciente se le vayan las bacterias de ahí, sí o sí, ¿ya? Entonces, si es un paciente que está clínicamente estable, que está seguro, que tiene buena red de apoyo, que yo me puedo asegurar de que va a seguir el tratamiento, perfecto. Lo puedo dar de alta, se va con tratamiento ambulatorio y yo lo controlo. ¿En cuánto? En 21 días, ¿ya? El resto lo voy a tener que dejar hospitalizado por lo menos 48 a 72 horas hasta que esté hemodinámicamente estable y sin fiebre. Cuando el paciente ya está sin fiebre, yo lo puedo dar de alta, ¿ya? Y obviamente los parámetros inflamatorios a la baja. Bien. La imagen anterior era una prostatitis, ¿cierto? Es una prostatitis, pero esa es una prostatitis abscesada. Ah, porque esa se drena, pues. Sí. No llega antibiótico. Sí. ¿Cuánto es el 21 días. Aquí vamos. Entonces, ¿cuál es la clínica? Va a ser dolor. Que el dolor puede ser súper distinto dependiendo del paciente, pero está el dolor perineal, que también está descrito como dolor en silla de montar. Pero es un dolor en el perineo, ¿ya? Es un dolor súper agudo y súper localizado. También puede ser irradiado hacia la zona sacra o hacia la zona rectal como más profundo. Para que las mujeres entiendan, el dolor es como cuando estás en la menstruación y tienes un dolor como rectal ascendente, ese es el dolor de la prostatitis, ¿ya? Ahora, ¿qué más puede tener? Dolor en el hipogastrio, pueden tener dolor en el escroto, en los testículos, en otros, pero lo más característico es el dolor perineal, ¿ya? Y aparte del dolor tenemos que buscar que tenga alguno de estos tres síntomas que pueden estar presentes. O sea, síndrome disúrico, que es disuria, poliuria, poliacuria, tenemos vesical. Uropatía obstructiva, que va a ser, ¿qué cosa? La latencia miccional, el torrente recortado, claro, pues, incluso puede llegar a tener un globo vesical. ¿Qué más? Goteo, ¿ya? Es la misma sintomatología que da la hiperplasia prostática, porque piensa que está inflamado, entonces te va a generar como un síndrome obstructivo que es solamente parcial y asociado a esta patología aguda, ¿ya? Por otro lado tenemos las manifestaciones sexuales, que no son muy frecuentes, pero sí pueden estar presentes, y son principalmente por el dolor. Y el dolor va a hacer que tengan una pérdida de la libido. Y eyaculación dolorosa. Veamos entonces, de los exámenes. ¿Qué es necesario pedirle? Siempre necesitamos tener una orina completa y un urocultivo. Sin orina completa no hay diagnóstico. ¿Qué más necesitamos? El AP. Se me olvidó escribirlo. AP, ¿ya? El antígeno prostático es parte del diagnóstico. Si yo tengo una orina completa, inflamatoria infecciosa, con un AP elevado, eso es una prostatitis hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? ¿Qué más? La ecovesicoprostática no es obligatoria, pero la podemos pedir en los casos en que nosotros tengamos alguna duda de diagnóstico. ¿Qué es PI? Parámetros
parámetros inflamatorios. Y el hemograma y parámetros inflamatorios los vamos a pedir en los pacientes que vayamos a dejar hospitalizados y necesitamos hacerle seguimiento. ¿Cada cuánto? Cada 48 horas. ¿Ya? Vimos el semestre pasado la curva de los parámetros inflamatorios, ¿se acuerdan? Ya. PCR tiene un aumento rápido y baja lento o baja rápido. Baja lento. Los leucocitos se tardan un poco más en subir, pero bajan más rápido. Entonces, si yo le tomo control de exámenes al paciente a las 24 horas y la PCR subió, pero los leucocitos bajaron, ¿cómo está mi tratamiento antibiótico? Bien. Bien, exactamente, vamos bien. Así que no se pongan a escalar ni se pongan novedosos y innovadores porque vamos bien. ¿Ya? Es súper importante que mantengan esta curva en mente, porque pasa mucho que la gente hace cambio de los esquemas antibióticos por tomar exámenes precoces y que no saben interpretar. ¿Ya? Así que recuerden. Y en cuanto al tratamiento, tenemos ya la ceftriaxona para el paciente que es ambulatorio, voy a partir por el ambulatorio. El paciente ambulatorio le vamos a dejar el ciprofloxacino 21 días y en general anda perfecto. ¿Ya? Pero el paciente que se queda hospitalizado, nuestra primera línea siempre va a ser la ceftriaxona. Ya, le dejamos ceftriaxona, 2 gramos al día y con eso deberíamos andar bien. Ahora, tenemos casos especiales en los que podemos llegar a necesitar acitromicina, que es en los pacientes que sean jóvenes y que nosotros estemos sospechando de que pueda tener alguna ETS. Y también clindamicina, si es que nosotros sospechamos que tiene un absceso prostático y todavía no tenemos la imagen disponible. Se lo dejamos igual de manera empírica, después sí lo podemos suspender. ¿Cuánto va a ser el tratamiento? Siempre vamos a completar 21 días, ¿ya? Nunca menos. Pero, dame medio segundito, vamos a completar 21 días, pero vamos a hacer el traslape a vía oral y cuando cumplamos los criterios que dijimos antes. El paciente que esté hemodinámicamente estable, que esté sin fiebre y que vaya a los parámetros inflamatorios a la baja. Dime, Jess. En la clínica, bueno, parte del examen físico también ahí. Totalmente. O sea, Sí, sí el o examen sí, físico, dolor. ¿Ya? sí o sí se va al tacto, bueno, No. por la prostatitis, ¿no? Ya. ¿Tiene contraindicado el tacto rectal, la prostatitis? Yo creo que no. Se supone que sí. Tiene contraindicado. Entonces, cuando mismo, ¿por qué le hago la pregunta? Porque Chicos, silencio. llegan pacientes X a atenderse, que no, me pasó en el SAL un día, un paciente llega con globo de Zika. Me mandan a verlo, revisarlo, y dentro de todo el doctor me dice tacto rectal, porque yo sospechaba de la prostatitis. Entonces, Mira, si y- no... sí, y lo leíste porque encontraste bibliografía de los dos, porque hay bibliografía de las dos corrientes, que dicen que no y que dicen que sí. Yo soy de la que dice que está contraindicado, ¿ya? No yo a secas, yo estudio. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de hacer descarga séptica. Y es un riesgo bastante elevado, porque la prostatitis les dije que es súper traicionera, ¿ya? Entonces tú al realizar el tacto rectal tienes riesgo de más embarrarla que mejorarla. Y solamente si el paciente te cuenta una buena historia, tú tienes la orina completa y el APE, ya tienes el diagnóstico. No necesitas hacer el cálculo. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Dime, café. El ciprofloxacino de pauta tiene que esperar cuánto estamos. 500 grados. Eso es como 21 días. Todos son por 21 días, ¿no? Siempre completamos 21 días. Mínimo. En general con 21 días estamos perfectos. Acuérdense que cualquier infección urinaria baja, nosotros cuando termina el tratamiento y necesitamos tener la certeza de que fue un tratamiento efectivo, te tomamos un examen de orina al olfato 2 semanas después de completar el tratamiento. ¿Ya? No, que ¿cuáles eran los criterios para cambiar el hacer el lápiz de novenoso a biológico? Que no fiebre, hemodinámicamente estable. Que no tenga fiebre, que esté hemodinámicamente estable y que vaya a los parámetros inflamatorios a la baja. Dime por qué. ¿Qué era lo que había dicho que se receta en ambulatorio? Ciprofloxacino. Doctora, disculpe. Dime. Me confundí un poco con el tema de los parámetros inflamatorios. La curva la hago solo 24 horas después, ¿cierto? 48 horas. 48 horas. Y no la vuelvo a repetir mientras esté en el tratamiento. O sea, estamos hablando de paciente hospitalizado. La puedes repetir cada 48 horas y después la puedes hacer cada 72 Ah, entonces horas. la curva solo en paciente hospitalizado. Sí, solo hospitalizado. En el paciente ambulatorio debería andar bien. Tú le dejas solamente las indicaciones SOS para que reconsulte. Ya. Gracias. Súper. ¿Qué tenemos aquí? O sea, si tienes razón, el data no es muy bueno. Yo siempre data, ¿sabes?
así como esa ya era peor. Ecodoppler testicular. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Un testículo. El testículo. Ya. A ver. El epididimo. ¿Cuál es la cola? Ya esto ya medio de memoria porque no se ve tan bien. Pero tiene que dar la Arriba, vuelta, ¿no? ¿cierto? Parte de aquí no se alcanza a ver bien, pero porque es el movimiento del transductor. No es culpa de la imagen. Pero aquí sí se ve bien la cola, ¿cierto? Y si es que tiene harto color al Doppler, significa que hay hiperemia, ¿cierto? Esto no debería tener tanto color. Lo normal es que no lo tenga. Si tiene harto flujo, quiere decir que está Inflamado. inflamado. Exactamente. Eso es. Me perdí dónde está la cola. ¿Veo color? ¿Cómo? Me perdí dónde está la cola. Toda esta parte es la cola. Ah, entonces la parte. Sí. Ya. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que ese era el epididimo y que esa era la colita, sabemos que este paciente tenía una epididimitis. ¿Ya? Y la epididimitis, como ya sabemos, es la inflamación del epididimo, que algunas veces puede estar acompañada de la inflamación de los testículos, y eso se llama orquiepididimitis. ¿Ya? Ya, aquí es importante que la mayoría de las epididimitis son bacterianas. Así que pasan a ser también dentro del mismo grupo de ITU baja. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante también? Que cuando todas las estructuras del cordón espermático están comprometidas, ¿cómo se llama eso? Funiculitis. ¿Cómo? Es una orquiepididimitis con funiculitis. ¿Ya? Así se llama. Y que los abscesos del epididimo son rarísimos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con las epididimitis? Nosotros lo vamos a separar en los pacientes que tienen más o menos de 35 años. En los que tengan menos... ¿Cómo? Sí, que vamos a dividir la epididimitis. ¿Qué? ¿Hablo muy rápido? Sí. Voy a tratar de más lento. Bueno, por lo rápido que vamos a terminar antes, puedo repetirla. Las epididimitis las vamos a dividir en los pacientes, siempre une, menores de 35 años o mayores de 35 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos van a orientar a un distinto patógeno. Cuando sean menores de 35 años, nosotros podemos sospechar de que haya alguna patología de transmisión sexual. ¿Como cuál? Listeria y clamidia. ¿Ya? Esos dos microorganismos son los que pueden generar la epididimitis. ¿Ya? Y en estos pacientes en específico suelen iniciar como uretritis. Listeria y clamidia. Menores de 35. Exactamente. Inician como uretritis generalmente. En cambio, los mayores de 35 se ven principalmente a bacilos gram negativos. Exactamente. O sea, es muy similar. Si se dan cuenta, todo esto que estamos viendo es súper parecido. Son en general los mismos microorganismos, los mismos factores de riesgo, pero va cambiando el sector que está afectado. ¿Ya? Y el tratamiento por eso suele ser similar, solamente cambia la cantidad de días. Pueden iniciar como uretritis, pero en general el paciente mayor de 35 te va a decir de que se saca los boxers y le duele. Le duele la cuando no está cuando están en suspensión. Ahí le duele. Eso es lo que te dice. El otro paciente sí te da una clínica más de como más disuria. Sí. ¿Cómo se llama el signo? Sí, funiculitis. Cuando sacan los boxers, ¿tiene un nombre, signo de algo? Ya, entonces, estamos en los mayores de 35. Ya. Estos pacientes mayores de 35, más que TS, suelen responder a algunas anomalías más como anatómicas. ¿Ya? Y si no, pueden ser asociados a CUP. ¿Sí? Coli es catéter urinario permanente. Ya cuando son usuarios de sonda Foley permanente o cuando hayan tenido algún procedimiento urológico reciente. Por ejemplo, se pueden dar las epididimitis posterior a la cirugía de próstata, ya sea por hiperplasia prostática o por cáncer prostático. ¿Ya? Esos últimos del PUC y procedimiento urológico reciente era de... Mayores de 35. ¿Ya? En el diagnóstico. Ah, mira, justo aquí puse lo que estaba preguntando.
repetidos molesta. ¿Por qué? Porque se estira, ¿ya? Entonces eso hace que se irrite más. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aumento de volumen y duración, va a estar sensible, a veces incluso puede estar un poco eritematosa la zona y a veces el eritema puede llegar hasta el testículo adyacente, ¿ya? Ahora, si es que hay fiebre, taquicardia, hipotensión o cualquier signo de compromiso hemodinámico, este paciente está haciendo una descarga séptica y es un shock séptico de origen urológico, ¿ya? Eso lo vamos a dejar fuera ahora, ¿ya? Eso lo vamos a marcar más como sepsis. Pero es el mismo manejo de sepsis. Profe, y ahí hay que hacer el diferencial con la torsión, ¿no? Sí, hay que hacer el diferencial con la torsión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si se suspende y quita el dolor, es torsión. Exacto. El reflejo y la imagen, ¿ya? Pero es hematérico que hace la casa materna. El reflejo hematérico es el ciclo completo. Sí, en la torsión no se rompe. Y ahí se quita el dolor al suspender. Sí. Dime, Bastián. Doctora, mi consulta es que este cuadro es bilateral o unilateral. Unilateral. Pero ¿se puede dar bilateral o no es un...? No, no es muy común. No es muy común. De hecho, sería bastante raro. Probablemente haya alguna anomalía anatómica para que se produzca esa condición. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿O cómo lo vamos a confirmar? Clínico. Exactamente. Lo vamos a confirmar con la clínica. Mientras nosotros tengamos este aumento de volumen y sensibilidad en la palpación de la zona del epidídimo, estamos bien. Ya tenemos nuestro diagnóstico. Ahora, recuerden que siempre tenemos que tener en consideración lo que mencionaban acá los chicos. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es la torsión testicular, ¿ya? Y para eso, una de las cosas más sencillas es aplicar examen físico. Y dos, el ecodoppler. Ahora, si no saben hacer bien el examen físico o se les olvida, el ecodoppler al tiro, porque la torsión testicular es una urgencia. Es de las pocas urgencias urológicas que existen. ¿Ya? El paciente tiene que ir a pabellón ya. Y en cuanto al tratamiento de la epididimitis, consiste en la elevación del escroto, que se va a hacer principalmente cuando el paciente esté de pie. Cuando el paciente está acostado, tiene que estar en descanso. Se puede hacer, ahora ya casi todos usan boxer, pero si no, para los pacientes adultos mayores que no ocupan, lo que se les indica son suspensores. Se llama ¿ya? Lo que necesitamos nosotros es evitar como el golpe repetitivo para que no se siga inflamando. También sirve el hielo local, analgésico, antiinflamatorio y necesitamos darle un antibiótico. ¿Qué antibiótico necesitamos? El levofloxacino anda súper bien, ¿ya? Porque el levofloxacino le dejamos 500 miligramos. ¿Cuántas veces al día? Una. Por eso es tan bueno. Por eso anda bien con este tratamiento. Porque le dejamos el antibiótico una vez al día por 10 días y en general resuelve solamente con eso. Todo el resto del manejo es sintomático. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la vejiga, que está con pipí. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se ve ese? Está como medio calcificado. Ya, ¿cuál se ve feo? ¿Este o este? ¿El de acá? No me fallen. Este. Ahora sí, ¿cuál se ve mal? No, es solamente por el estrol en el momento en el que le saqué la foto. ¿Ya? Pero sí, no, esto está bien. Estaban bien, ya. ¿Cómo? El que sigue. ¿Hacia acá? No, es una superposición, son asas. Es la imagen. Sí. Pero en este, miren, si ustedes se fijan, esta parte se ve negrita, ¿cierto? Es que algo se... Digan si me siguen o no me siguen. Y aquí, ¿ven que se ve más sucio? Se ve como medio grisáceo y se ven medias líneas entre medio. Ya. Eso es lo que nosotros le decimos siempre grasa sucia, ¿ya? Cuando la grasa, en vez de verse negra, se ve como media grisácea y con manchitas entre medio, es que eso está inflamado, ¿ya? Así que hay una infección. Este es un paciente con una pielonefritis y está sedada. Ya, no se ve muy bien, después la miran, pero está sedada, tiene unos abscesos chiquititos.
¿Ya? En general nosotros hacemos el diagnóstico solamente mirando la grasita. ¿Ya? Si la grasa está sucia, el paciente tiene sintomatología urinaria, tiene una orina completa inflamatoria y listo, tiene una pielonefritis. ¿Ya? Así que podemos tener la pielonefritis, el diagnóstico, porque tenía la fiebre con síntomas sistémicos o porque tiene la grasa sucia perirrenal. Sí, la grasa sucia perirrenal siempre, igual que todos los abscesos como perirrenales, siempre son de pielonefritis. Ese es el lugar número 1 de los abscesos de la pielonefritis. También. ¿Ya? Ahora, como ya vimos la pielonefritis el semestre pasado, ¿qué es esto? Es una hito alta asociada a un cuadro sistémico, ¿cierto? Ahora, como ya la vimos el año pasado, o sea, el semestre pasado, vamos a ver causas de persistencia del cuadro a pesar del tratamiento antibiótico. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, resistencia al tratamiento elegido. ¿Cuándo nos pasa eso? Cuando partimos con un antibiótico que no tiene la cobertura total para los posibles patógenos. Por ejemplo, si le dejamos ampicilina, no cubre todo. El que anda bien es ampicilina, ¿cierto? Porque ahí tenemos la cobertura completa. Entonces, puede ser suficiente. O, por ejemplo, el paciente ya tiene reiterados tratamientos antibióticos con el mismo, entonces está generando resistencia. Después, concentración urinaria del fármaco menor que la sigma. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque tenemos la concentración inhibitoria mínima. Cuando tú tienes un urocultivo, te aparece el antibiograma, ¿cierto? ¿Han visto los antibiogramas impresos? Ya, y el antibiograma te muestra toda la susceptibilidad de a cada uno de los antibióticos con un valor al lado. Y este valor es el que te indica si es un buen antibiótico o no, según la resistencia. Y cuál es la concentración mínima que tú vas a necesitar para poder utilizarlo. Por ejemplo, si sale de 0,25, ese es un muy buen antibiótico para usar. 0,16 también. Ahora, cuando ya empezamos 4, ya no es tan bueno. Eso ya es probablemente una resistencia intermedia. ¿Cómo? Mientras más chiquitito es el número, quiere decir que el antibiótico mejor le pega. Y mientras más grande es el número, quiere decir que no estamos logrando llegar. Es más resistente. ¿Ya? Después, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal o insuficiencias hepáticas avanzadas, cuando tenemos problemas con los transportadores y son dependientes para ese antibiótico. Por ejemplo, ¿qué antibiótico necesita de la albúmina para viajar? El ERTA. ¿Ya? Y el ertapenem es un antibiótico que le pega a la vía urinaria. Sí. ¿Lo usamos? Sí, en casos más avanzados. Entonces, por ejemplo, el urocultivo me muestra que tiene una buena susceptibilidad al ertapenem. Perfecto, yo le dejo. Y aún así no anda bien. Y yo miro y digo, bueno, pero si tenía un 0,25, ¿por qué no resulta? Y el paciente tiene, por ejemplo, un daño hepático crónico avanzadísimo y tiene una hipoalbuminemia en 2. Ahí igual no me va a servir. ¿Pero si no ¿Ya? es albúmina? No sirve. ¿No? No, porque es exógena. ¿Y qué cosa? ¿Les enseñé esto? Sí, pues. Muy bien. Súper. La albúmina exógena solamente nos ayuda con la presión empótica, pero no nos ayuda como transportador. ¿Usted nos dijo algo respecto también que se podía hacer? Cambiar de antibiótico. Claro, No, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, después, reinfección por un nuevo organismo, que también puede ser infección polimicrobiana, y eso sí nos va a mostrar el urocultivo. El urocultivo te va a mostrar microorganismo 1, 2, 3, y cuáles son las susceptibilidades de cada uno, y uno tiene que hacer o el antibiótico que le pegue mejor a los 3 microorganismos o mezclar. Simplemente, cuando haya uno que no le sirve el mismo antibiótico, hay que usar más de uno. No se caliente la nada. Después existe, cuando hay existencia de una fístula vésico-rectal o vésico-vaginal. ¿Por qué? Porque eso siempre va a generar un ambiente sucio. Y vamos a tener todo el rato las bacterias ahí presentes. Entonces da lo mismo cuánto antibiótico yo le deje, va a seguir, es como que la puerta de entrada está abierta. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, me acuerdo haberles contado los casos de ITU asociado a litiasis. ITU asociado a litiasis es una ITU compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de hacer una infección a cámara cerrada. ¿Qué significa cámara cerrada? De que tengo obstruido por completo la vía de salida y se están juntando las bacterias y eso es una bomba de tiempo. Eso es una urgencia, ¿ya? Ahora, cuando tenemos esos casos, nosotros siempre nos vamos a la segura y usamos extracciones de amicacina. ¿Estamos todos con todos? Ahí me doy cuenta de ya, espérame, estábamos en esos casos siempre usamos extracciones con amicacina. Pero la amicacina no sirve para los abscesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se mide con el pH. ¿Cuáles sí nos sirven? Ciprofloxacino, ceftriaxona, carbapenémicos, ¿ya? Porque estos tienen la capacidad de no inactivarse frente al cambio de pH, ¿ya? Eso es súper importante. Carbapenémicos. Más fuerte que Raimundo. No sirve para nada. Carbapenémico, exacto. Sí. El carbapenémico. Ya, otra cosa importante, el tamaño del absceso. Cuando tenemos una pielonefritis abscedada, el tamaño del absceso importa. Menor de 4 centímetros es un absceso que nosotros creemos que puede andar bien, solamente con la antibioterapia. Y hay que hacerle seguimiento. Si un absceso que mide más de 4 centímetros, hay que drenarlo. ¿Y cómo lo vamos a drenar? Radiología intervencional. ¿Ya? Radiología intervencional es la forma más costo efectiva de tratar a estos pacientes. En general se usa mucho urología. Mayor a 4 centímetros. Lo drenamos por Radiología intervencional, drenaje. intervencional. ¿Dudas? Sí, se delira. ¿Dudas? Porque vamos a pasar a hacer algunas preguntitas. ¿No? Dale, Ramón. Mayor a 4 se drena. Radiología intervencional. Sí. Ya, vamos a hacer una pregunta. Les voy a preguntar dirigido. Ya, y qué así la vamos a ver la próxima semana. Puse preguntas de lo que es hoy día y preguntas de lo que vamos a ver la próxima semana para tantear terreno de cómo vamos. Para confirmar. Paula, el examen de mayor rendimiento para confirmar la sospecha de urolitiasis. ¿Cuál es? ¿Pielotac? ¿Todos votan lo mismo? Sí. Muy bien. Buena, Piu. Una máquina. Ahora, un paciente de 45 años que presenta un cuadro de disuria, orinias turbias, fiebre 49, al examen físico está febril, en buenas condiciones generales, con puño percusión positiva derecha, se solicita seguimiento de orina que muestra piuria, bacteriuria, un urocultivo que tiene una E. coli, multisensible. ¿Tratamiento de elección? Muy bien, cefadroxilo. ¿Ampicilina por qué no? No cubre todo. No cubre todo. ¿Gentamicina? No me acuerdo, no cubre. ¿Metronidazol? Muy bien. ¿Nitrofurantoína? Muy bien. Acá tenemos dos cosas importantes. No sé si los mencioné antes con la nitro. Aquí lo les voy a ir ahora. La nitrofurantoína no es tan buena para el tratamiento, pero sí es muy buena para la prevención. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo mismo que les comenté antes, de que no es un antimicrobiano, sino que es un antiséptico. ¿Ya? Y dos, que la gentamicina podría cubrir, pero no para este caso porque es una pielonefritis, no es una ITU baja. Si fuera una cistitis, podría cubrir todos los microorganismos. Sí. Espérame, que estaba levantando la mano Manuel. Fuerte. Ya, mi duda, a diferencia de si es una infección de foco abdominal por E. coli, se le da metronidazol, porque en infección del tracto urinario bajo se prefiere cefadroxilo. ¿Es porque si es de infección de tracto urinario bajo es más sensible o es porque tiene más La llegada de los antibióticos. La Eso llegada de es los súper importante. Es súper importante. Uno, nosotros elegimos los antibióticos por altos factores, que vamos a tener una clase, me conseguí una infectóloga.
Eso es. Bueno. Entonces, ahí vamos a ver los pilares de cómo uno elige el tratamiento antibiótico, pero es a qué lugares quiero llegar y cuál es el microorganismo. Esos dos son los más importantes. Y cuando el metro llega muy bien a todo lo que es guata, pero no llega bien a otro lado. Dime. ¿Cómo? Por eso mismo, por la llegada a la vía urinaria. Se va rápido. Lo que pasa es que ella como primera línea es patrocinio. Sí. Pero podría darse la segunda línea de igual sale la línea de Pero es que es una pielonefritis. pero Por eso, si fuera una ITU baja, podría ser, pero esto es lo que antes, hace 20 años, se usaba mucho la pielonefritis, ¿ya? Y andaba bastante bien y era un esquema bueno porque le dejaban nitro cada 6 por 3 días y era suficiente. Pero la resistencia que tenemos actualmente hace de que tengamos algunos fracasos. Sí puede andar muy bien, pero también puede ser una jugada arriesgada. Por eso no es la primera línea. ¿Ya? Ahora, sí lo puedes usar, y sí, pero no es la primera línea. Y si no por una pielonefritis, claramente. ¿Ya? Súper. Vamos. ¿Se nos va a terminar acá? Sí. Ambulatorio. Doc, ¿y cuál es la dirección para ir Para ir baja, sí. Ya, Scarlett. Paciente de 19 años cursando una pielonefritis aguda por un proteón viral. Sensible. Inicia un tratamiento con ciprofloxacina oral. El tercer día de estar usando el antibiótico persiste febril y muy decaída. La conducta más adecuada es A. Cambiar el ciprofloxacino por ceftriaxona endovenosa. B. Solicitar un nuevo urocultivo. C. Mantener el tratamiento con ciprofloxacina y reevaluar en 48 horas. D. Solicitar scintigrafía renal y vesical. E. Solicitar ecografía renal. La Scarlett. Yo sé que, porque está afecta, ya tiene síntomas sistémicos, entonces necesitaba un antibiótico más fuerte. ¿Quién vota por otra? La E. Ecorrenal. ¿Quién dijo renal? Muy bien, ecorrenal. Porque acuérdense que ¿qué microorganismo está aquí? Proteón viral. Yo se lo mencioné al principio. Ya no se lo Eso está todo grabado. Sí, mis compañeros también se acordaban. Efectivamente hay que tomarle una ecografía renal. Recuerden que el proteón mirabilis puede hacer que sean complicadas. ¿Por qué? Porque puede asociarse a abscesos, ¿a qué más? A la cistitis episematosa, ¿ya? Entonces necesitamos tomar una ecografía, necesitamos ver que esto no esté excedado y que no tenga aire. Esas son las dos cosas que necesitamos descartar. Si descartamos esos dos, perfecto, nos vamos a esto. Vamos a hacer ceftriaxona endovenosa. Pero primero tengo que descartar esto. ¿Ya? Y si me demoro en tomar, porque estamos pensando, como dijo antes, en APS o así. No, este paciente ya llegó a consultarte de nuevo. Ah, ya con la urgencia. Sí. Ah, ya, ok. Y si llega a la PS, manda la urgencia. Ya. ¿Cómo? Sí sería. Son las dos correctas. Porque dice, la conducta más adecuada es... Ojo, esta pregunta la sé que todas tienen una cosa. Profe, y en ese caso uno no puede pensar como cambiar antibiótico y después hacer la eco. No, porque mira, ¿cuántas horas lleva este ¿Por paciente? tiempo? Lleva ya 72 horas. A esa hora nosotros ya deberíamos tener respuesta. Entonces nuestra prioridad es descartar complicaciones. ¿Ya? Porque aparte piensa que tu urocultivo se demora 48 horas en estar listo. Y ya te dicen qué microorganismo tienes y qué es sensible. O sea, tu antibiótico en estricto rigor le está pegando bien. O sea que ese no es el problema. No es que el antibiótico no le está pegando bien. Es que tengo alguna complicación. ¿Y cuál es? Eso es lo que yo quiero buscar. ¿Ya? Ahora...
mediva. La E, muy bien. ¿Todos sabían? Sí, es una pregunta que todos saben. Una respuesta segura para el Caro. Veamos, Caro. Un paciente de 45 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, irradiado a los genitales, asociado a agitación psicomotora y vómito. En general, este paciente consulta como a las 3, 4, 5 de la mañana. ¿Ya? Eso es importante. Se solicita pilotac de abdomen y pelvis que muestra un cálculo cálcico de 2.1 centímetros de diámetro en relación al tercio medio del uréter derecho y se inicia analgesia y antiemésicos, logrando remisión parcial. La conducta más adecuada para el manejo de este paciente es... Vamos con la cara. Ya. Entre la A y la B. Ya. ¿Qué tal está entre estas dos? Ya. Yo digo la E. Vamos a meter la E que es ya. No, ¿por qué no es la E? Porque el paciente ya le pasamos analgesia, le pasamos cosas y pasa a ser un cólico refractario. Ya, el cólico refractario se trata. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí entra la medida. ¿Ya? Mide 2.1. ¿Hasta cuánto se puede tratar colitotripsia? 0,5, 0,6, 0,8 máximo. Colitotripsia. Así. 6. ¿Ya? No centímetros. 6 milímetros. Y después de eso, nosotros vamos a lo que es completamente quirúrgico. Pero antes de eso, hacemos litotripsia. ¿Ya? Estamos, pero es que pongamos la millón, estamos hablando de milímetros. No, con un paciente con una litiasis de 4 milímetros, incluso podría llegar a salir con cápsula de la. Sí, tratamiento médico exclusivo. Los detalles los vamos a ver la próxima semana, así que es solamente para tantear qué tanto sabe. La litotripsia es que rompe la piedra con un granillo. No sé qué más. ¿Bastián? Ay, espera, que no te escucho. Hay un ruido, por favor. Lo vamos a ver la próxima semana. Sí, es solamente para saber si sabían algo de ideación. Pero lo importante que sepan en esto es que primero vemos el manejo, si es que responde o no responde, y ahí cambia de categoría. ¿Ya? Primero tenemos un paciente con un cólico renal. Después es un cólico renal refractario. ¿Cierto? Es refractario al tratamiento médico. Y ahí, ¿qué empezamos a hacer? A resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos opciones. Terapia expulsiva médica. Si no, le dejamos la litotripsia, que es menos invasiva, que es cuando lo rompemos por ultrasonido. Y después ya tenemos que ir a la resolución quirúrgica con los que son más grandes. Ya con esa idea de grandes rasgos y la próxima semana lo vemos Profe, dime, ¿qué? en todo caso, ¿terminamos? Exactamente, sí. De hecho, ese es un muy buen pensamiento, porque lo que tenemos que hacer es hacer la relación, o sea, 2.1 centímetros. ¿Cuánto mide la uretra? ¿Va a salir esto? No. ¿No va a salir? Entonces ya sabemos que tenemos que ir por acá. ¿En qué parte está? Pero igual tiene que hacer todo el camino. Digo que igual 2 centímetros. Sí, no puede ser centímetros de ahí.